el bautismo de Jesús, el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Ese va a ser nuestro tema hoy, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Si usted, hermano, usted no ha estado en las dos clases anteriores del bautismo de Jesús, usted puede ir a mi canal de YouTube. Mi nombre se escribe así, Yalmar Paredes, y ahí usted va a buscar la carpeta de reproducción que se llama Las Pisadas del Maestro, y ahí está el bautismo de Jesús clase 1 y el bautismo de Jesús clase 2. Hoy vamos a ir con la clase número 3, el bautismo de Jesús. ¿Por qué es tan importante el acontecimiento del bautismo de Jesús? Ya lo hemos estudiado anteriormente, pero vamos a hacer un repaso. Recordemos que Juan el Bautista fue el encargado de bautizar al Señor Jesucristo. Él lo bautizó y como lo estudiamos en aquella oportunidad, porque fue la manera que estableció Dios para que el bautista lo reconociera como el Mesías. Juan capítulo 1, versículos 31 al 34. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es importante el acontecimiento del bautismo de Jesús, en primer lugar, porque fue la manera en que estableció Dios que Juan el Bautista lo reconociera como el Mesías. Le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. El punto número 2, ¿por qué es tan importante el acontecimiento del bautismo de Jesús? Es porque Jesús es el que va a venir a bautizar con el Espíritu Santo, según Juan 1:33. Pero también Mateo 3, versículo 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús venía a bautizar con el Espíritu Santo, pero Jesús también venía a bautizar con fuego. Es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el punto número 3, y es el que vamos a estudiar la próxima semana, es porque en el momento en que Dios da el Espíritu Santo al Señor Jesucristo, en ese momento Jesús es ungido. Es ungido. La unción de Dios se desciende sobre él. Entonces tenemos estos 3 puntos, hermanos, que ya hemos estudiado. El punto número 1 lo estudiamos la semana pasada, porque fue la manera que estableció Dios para que Juan lo reconociera como el Mesías. El punto número 2 es el que vamos a estudiar esta noche, porque Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y en bautismo de fuego. Y el punto número 3, si Dios permite, lo vamos a estudiar la próxima semana, porque Jesús es ungido en ese momento. Jesús entonces es el que va a venir a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ya acabamos de leer Mateo capítulo 3, versículo 11, donde el mismo Juan manifiesta lo que venimos diciendo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, lo que la mayoría de gente se ha preguntado es si aquí Jesús va a venir a realizar 1 o 2 bautismos. ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo un bautismo y el bautismo en fuego otro? ¿O son el mismo bautismo? Eso es lo que vamos a estudiar. Para entenderlo mejor, es necesario volver a repasar el ministerio de Juan el Bautista. Ese que estudiamos la clase pasada, pero vamos a estudiar algunas otras cosas. En Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, y esto es clave, hermanos, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Hace un momento yo les dije que era clave quienes habían venido, o quién vio Juan venir al bautismo que él estaba ministrando. Dice: al venir a él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y recordemos, hermanos, que entre los saduceos pues están todo lo que es los sacerdotes, y entre los fariseos están todos aquellos que eran especialistas en la ley de Moisés. O sea, estaban todos los religiosos del tiempo de Jesús, estaban acercándose para que Juan les bautizara. Y Juan les dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya profetizada en los tiempos de Malaquía. El bautista le dice a ellos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen de entre vosotros mismos decir: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y Juan les dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y luego le vuelve a decir: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Juan, hermanos, bautizaba con agua a los que se arrepentían de sus pecados y volvían a Dios. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, Marcos 1:4. La gran diferencia con el bautismo vigente hoy día, mandado por Jesucristo allá en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, y Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, es que en el bautismo vigente, en el bautismo mandado por Jesús, aparte del perdón de los pecados, se da el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estudiar parte en esta noche. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ahora tenemos esa bendición de recibir el Espíritu Santo en el momento que nos bautizamos? Tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar hoy. Pero dice: el que vendría a dar el Espíritu Santo era Jesús. Entonces el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo para perdón de los pecados. En el bautismo de Juan no se daba el Espíritu Santo. Por eso lo de Hechos capítulo 18, Pablo le dice: y recibieron el Espíritu Santo, y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta: ¿en qué bautismo fueron ustedes bautizados? Y ellos dijeron: el bautismo de Juan. Y Pablo le dice: Juan bautizó un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, pero no para recibir el Espíritu Santo. Es necesario recibir el Espíritu Santo para tener la garantía de la salvación. Entonces el Espíritu Santo lo venía a dar Jesús. Y para que esto sucediera, hermanos, primero tenía que venir Cristo a esta tierra,
dar su vida por la humanidad, resucitar y ascender al cielo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero vamos a leer solamente Juan capítulo 16, versículo 7, por razones de tiempo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Claramente el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo muera, sea sepultado, resucite y ascienda al cielo, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, hablando del Espíritu Santo. Mas si me fuere, Jesús dijo, yo se los voy a enviar. Entonces el ministerio de Juan, hermanos, fue venir a preparar el camino del Señor. Y tenemos que estudiar necesariamente para poder entender el bautismo en fuego, tenemos que estudiar la profecía dada en Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 2, la Biblia dice, he aquí yo envío mi mensajero es Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y si se dan cuenta, subrayé en azul, o puse en letras azul, la frase, y vendré a vosotros para juicio. Si usted quiere saber más acerca de esta profecía de Malaquías y el libro de Malaquías, pues puede ir también a mi canal de YouTube. Tengo unas clases sobre el libro de Malaquías. Vendré a vosotros para juicio, dice el Señor Jesús. Para eso era que Él iba a venir. Iba a enviar a su mensajero, Juan el Bautista, para que preparara el camino del Señor. Y luego iba a venir Jesús e iba a venir a juicio. Se iba a sentar para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. O sea, le está diciendo a los sacerdotes en la época de Malaquía, a los religiosos en la época de Malaquía, que estaban pidiendo justicia, hermanos, que estaban diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Les está diciendo que Él iba a venir súbitamente a su templo, como dice el texto anterior que leímos. ¿Y quién iba a poder soportar el tiempo de su venida? ¿O quién iba a poder estar en pie cuando Él se manifestara? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Iba a venir, como dice la frase que está subrayada en azul, iba a venir a hacer juicio a la nación de Israel. Iba a venir a hacer juicio a los religiosos en los tiempos de Jesús. Mateo 3:10 dice, Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y se lo está diciendo a los saduceos, fariseos, que habían venido a ser bautizados por Juan. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio que va a venir a traer Jesús? Porque ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El primer versículo que leímos está en el versículo 10, el segundo versículo está en el versículo 12 y es en el versículo 11 donde se nos está hablando del bautismo en fuego. Entonces, ¿qué es el bautismo en fuego? Es la sentencia para los religiosos que no aceptaron
el llamado al arrepentimiento. Ese es el bautismo en o con fuego. El bautismo en fuego, entonces, es un bautismo de castigo para todo aquel religioso en la época de Jesús, fariseos y saduceos, los mismos sacerdotes en la época de Malaquías, a los cuales Jesús les dijo que iba a venir súbitamente a su templo e iba a venir juicio contra ellos. La profecía sobre el juicio a los religiosos en el tiempo de Jesús está en Malaquías. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ser sacrificios aceptables al Señor. La Nueva Traducción Viviente leí este texto. Ahí está reflejado el juicio a esos fariseos y a esos saduceos. El Señor se iba a sentar como un refinador de plata e iba a quemar lo que no servía, hermanos. Todos esos sacerdotes que en los tiempos de Malaquía ofrecían animales imperfectos, que prefirieron meter a Tobías en la cámara del diezmo en el templo y sacar a los levitas. Malaquías, Nehemías y Esdras más o menos equivalen al mismo tiempo, hermanos. A ellos Jesús dice que iba a venir en juicio. Iba a venir a purificar a los levitas, refinándolos como el oro y la plata. E iba a venir a quemar la escoria. Un juicio tremendo sobre estas personas. Y Juan también lo confirma, el Bautista. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Ese es el bautismo en fuego. Y este juicio, hermanos, tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y con la destrucción del templo judío, donde ya no iban a hacer más sacrificios al Señor. Se iba a acabar la religión judía como una religión sacrificial. Entonces, el bautismo en fuego va a ser la sentencia para los religiosos que no aceptaban el llamado al arrepentimiento. Y esto es importante saberlo, hermano, porque sobre todo hay muchas personas que piden a Dios que los bautice en fuego. Es increíble cómo la falta de conocimiento bíblico de muchas de las personas, y estoy hablando de las denominaciones, que piden al Señor, bautízanos con el fuego. Y el bautismo en fuego es un bautismo de castigo, ejecutado en el año 70 a los sacerdotes y religiosos del tiempo de Jesús. Estas personas que les digo piden exclamando, bautízanos con el fuego de tu Espíritu. Ellos confunden el bautismo del Espíritu Santo hecho a los apóstoles y la lengua de fuego que se manifestaron en Hechos capítulo 2, versículos 3 al 4. ¿Recuerdan que se sentaron lenguas como de fuego, dice la Biblia? Y ellos piensan que esto se refiere al bautismo en fuego. Y no, hermano, no, Señor. Aquel evento, como lo vamos a ver, se refería al bautismo en el Espíritu Santo, no al bautismo en fuego. Lo que debemos tener presente, hermanos, son las palabras de Jesús el día de su ascensión al cielo. Fíjense en estas palabras. Jesús estuvo 40 días con los apóstoles y justamente cuando iba a ascender al cielo, les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A quién le dijo Jesús esto o a quién le mandó Jesús esto? Pues a sus discípulos, a los que estaban ahí presenciando su ascensión. Les dice que no se fueran de Jerusalén porque él iba a ascender, sino que esperasen la promesa del Padre cuando estaba, esto fue algo que le dijo antes de ascender. No se vayan de Jerusalén porque va a venir la promesa del Padre, espérenla. Las cuales le dijo, oísteis de mí. Y ahorita vamos a ir donde lo oyeron. Porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se fija, hermano, que a ellos no les habla del bautismo en fuego? Se fija que a ellos les dice,
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué a ellos no les habla del bautismo en fuego? Pues con la sencilla razón de que para ellos no era ese bautismo. A los apóstoles no se le habló del bautismo en fuego. En cambio, a los religiosos de su tiempo, Juan el Bautista sí lo hizo. Es una de las cosas que hay que discernir, hermanos. A los apóstoles les dijo solamente, no se vayan, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? Que iba a enviar el Espíritu Santo, como lo vamos a ver. Y a los religiosos, Juan les dijo, el que viene tras de mí es el que viene a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Viene a bautizar con el Espíritu Santo a los que son de Dios y viene a bautizar con fuego a los que no dieron el fruto que Dios esperaba. El bautismo, hermano, en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego son dos bautismos totalmente diferentes. Un bautismo es para salvación y el otro para condenación. Y estos ya fueron cumplidos en el primer siglo. El bautismo en fuego es un bautismo de castigo para los religiosos en el tiempo de Jesús, profetizado desde los tiempos de Malaquías. También este bautismo es un tipo, simboliza el castigo final de todos aquellos que no obedecieron el evangelio de Jesús. Vamos a leer nuestras Biblias y vamos a buscar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, el bautismo en fuego, aunque fue ejecutado en el primer siglo, a los religiosos allá en el año 70, con la destrucción de Jerusalén y del templo, también simboliza de alguna manera el castigo final de todos aquellos que no obedecieron el evangelio de Jesús en el tiempo final, en el día de juicio final. Por eso, si usted me está escuchando y usted no ha obedecido el evangelio, por el amor a Dios, yo le exhorto a que obedezca el evangelio allá en las aguas del bautismo. Ahorita más adelante vamos a hablar por qué hemos de bautizarnos. Pero vaya, ponga bastante atención a esta enseñanza y bautícese. Arrepiente de sus pecados y bautícese para que Dios perdone sus pecados y le dé el Espíritu Santo. Ahora, ¿debe el cristiano orar por el bautismo en fuego? Eso es una pregunta que, según lo que hemos estudiado, pues la respuesta es no. Yo no oro por el bautismo en fuego, hermanos. El bautismo en fuego es un bautismo de castigo. Solamente se nombra allá en Mateo y relacionado a los religiosos del tiempo de Jesús. Es un bautismo que fue ejecutado por el mismo Señor Jesús cuando la destrucción de Jerusalén y el templo donde se adoraba al Señor. Ahora, vamos a hablar del bautismo en Espíritu Santo. Es un bautismo prometido única y exclusivamente a los apóstoles del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, que ya lo leímos anteriormente, pero lo vamos a volver a leer, dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Usted debe subrayar, mi querido hermano, esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? En Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, la Biblia dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está reflejada la promesa del Padre. Yo voy a rogar al Padre, dice Jesús, y va a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Ellos conocían al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mora con ellos, estaba con ellos y estará, futuro, promesa, en vosotros. Mora con vosotros en el tiempo que Jesús les está hablando y estará en vosotros. Ahí está la promesa. Cuando estaban con Cristo, el Espíritu Santo estaba con ellos. Estaba con el Señor Jesús, estaba con Dios. Pero luego que Jesús ascendiera al cielo, muriera, fuera sepultado, resucitara y ascendiera, iba a enviar al Espíritu Santo, como lo leíamos hace un ratico. Y ahora el Espíritu Santo iba a estar en ellos, morando en ellos, dentro de ellos, viviendo en ellos. Y recuerde que ese ellos está refiriéndose a los apóstoles. Juan 13, 14, 15, 16. Es el último discipulado que Cristo hizo con sus apóstoles. Y antes de ser llevado Poncio Pilato y ante el concilio. La noche antes, en la cena de Pascua, Jesús está hablando, hace su último discipulado con sus seguidores. Juan 13, 14, 15, 16 y el 17 ya salieron a cantar el himno y es donde Jesús hace la oración al Padre. Entonces, esta promesa de Jesús, de que el Espíritu Santo iba a habitar en ellos, es la promesa de la que está hablando Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. No se vayan de Jerusalén porque vendrá la promesa del Padre. Dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, versículo 37, también vemos una promesa similar, pero esa promesa ya es para todos los creyentes. Y ahorita vamos a ver cómo es que se lleva a cabo el cumplimiento de dicha promesa. En Juan 7, 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De este texto aprendemos muchas cosas. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando Cristo es glorificado. ¿Cuándo es glorificado? Cuando asciende al cielo. Pero el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto, del agua, del río de agua viva, esto lo dijo del Espíritu, con E mayúscula, del Espíritu Santo, que luego lo reafirma al final del 39, que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo prometido a los apóstoles. Y en Juan 7, 37 al 39, tenemos la recepción del Espíritu Santo a todo aquel que crea en él. ¿Cómo se ejecuta esto? Lo vamos a estudiar ahorita de esta manera. Primero, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo se cumple en Hechos capítulo 2, versículo 4. En el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el versículo 4? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En este momento, hermanos, se está cumpliendo la promesa del Padre. El bautismo del Espíritu Santo a los 12 que estaban ahí reunidos cuando llegó el día de Pentecostés. No a los 120, a los 12. ¿Por qué sabemos que a los 12? Por los versículos que siguen. En el versículo 7, por ejemplo, estaban atónitos y maravillados diciendo,
mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Todos eran galileos. El único apóstol que no fue galileo fue Judas, que era de Jerusalén, Judas el Iscariote. El resto todos eran galileos y lo están reconociendo. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Luego en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y dio el discurso del día de Pentecostés. Predicó el evangelio por primera vez aquel día de Pentecostés. ¿A quiénes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Pues los apóstoles, los que estaban ahí reunidos, tal y como fue la promesa hecha por Jesús. Ahora, ¿se acuerdan de Juan 7:39? El Espíritu Santo que recibirían todos los que creyesen en él, se cumple entonces, porque después que Pedro termina de dar todo su discurso, hermanos, en Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, y ponga atención en lo que Pedro le responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. 39 claves en lo que estamos estudiando. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo fue dada a los apóstoles, pero la promesa de Juan 7, 37 al 39 del Espíritu Santo que iban a recibir todos los que creyesen en él, es transmitida a todos nosotros, a todos los que creemos en Cristo, por medio de la obediencia al Evangelio en el bautismo en agua. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La manera de nosotros recibir el Espíritu Santo hoy día, mis queridos hermanos, no es por el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fue hecho una y solo una vez allá en Hechos capítulo 2. Igual que el bautismo en fuego fue cumplido una única vez allá en el año 70. Pero la promesa de que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros, iba a estar, iban a recibir todos los que creyesen en Jesús, como dice Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, es transmitida a nosotros en el bautismo en agua. Hechos 5:32 también dice, el Espíritu Santo que Dios le ha dado a los que le obedecen. Entonces, de manera que el Espíritu Santo no es porque nosotros lo pidamos, sino porque es el regalo, el don de Dios. Cuando nosotros decidimos obedecer el Evangelio en las aguas del bautismo, no solo nos perdona los pecados, sino nos da ríos de agua viva, refrigerio en nuestras almas y una guía, Dios habitando en nosotros para que nosotros podamos andar una vida agradable a Dios. ¿Debe el cristiano orar por un bautismo en el Espíritu? Pues no. ¿No? Igual como un cristiano no debe orar por un bautismo en fuego, tampoco debe orar por un bautismo en el Espíritu, porque el Espíritu se le da en el momento que se bautiza. Dios dispuso dar el Espíritu Santo en esa forma a los apóstoles para el resto de la humanidad a través de la obediencia al Evangelio por el bautismo en agua. ¿Por qué es tan importante entonces el bautismo en agua en el contexto de lo que estamos estudiando? Uno, porque recibes el Espíritu Santo. Y dos, porque el Espíritu Santo es el sello de tu salvación. En Efesios capítulo 1, versículo 13,
Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez repite, de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo le está escribiendo a cristianos en Éfeso y le está diciendo que cuando ellos creyeron, y en la Biblia, hermanos, y yo quiero hacer énfasis en esto, y quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, y la palabra rehusar ahí es la misma que traduce desobedecer, pero el que no obedece, el que rehúsa creer, el que no obedece, que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, el que rehúsa obedecer al Hijo, el que no quiere obedecer al Hijo, no verá la vida. Entonces, cuando Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, no se refiere solamente a creer en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, que es el evangelio. Significa creer y obedecer. Aquí va incluido la obediencia, porque es en la obediencia donde se nos sella con el Espíritu Santo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Así que mucha gente dice, veo, aquí dice que recibimos fuimos sellados con puro creer, ¿no? Ahí no dice que fuimos sellados con puro creer. Ahí dice que fuimos sellados cuando creímos, y el creer y obedecer van de la mano en la Biblia, en todos los textos que nosotros encontramos. Cristianos que creyeron, cristianos que obedecieron. Personas que creyeron, personas que obedecieron. No hay cristianos en el Nuevo Testamento sin que hayan sido bautizados para obediencia al Evangelio. No es como hoy día. Eso de la oración de fe, eso no está en las Escrituras. Y ora para que acepte a Cristo como Salvador, eso no está en las Escrituras. Usted debe creer en Jesucristo, debe confesar su señorío, debe creer en su divinidad y debe obedecer el Evangelio en las aguas del bautismo. Y es importante, porque es en las aguas del bautismo cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, Él va a reconocer a los que son suyos, a los que tienen el sello. Y ese sello es el Espíritu Santo. Ese día ya Dios conoce a los que son suyos, porque el Espíritu Santo ha morado en los que son suyos. Por eso es importante, hermanos, tener las arras, la garantía de nuestra herencia. Hasta aquel día, hasta el día de la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el que nos ayuda aquí en todo. Es el mejor ayudante que tiene el cristiano. El Espíritu Santo es Dios morando en cada uno de nosotros. Nos ayuda en la oración, nos ayuda en toda la vida, hermanos. Y el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. La próxima clase, mis hermanos, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. La próxima clase va a ser la unción del Santo y nuestra unción. Si usted tiene alguna pregunta, a mi correo electrónico yalmarparedes@gmail.com. Que Dios me los guarde, mis queridos hermanos, y los bendiga. Dios les bendiga. Feliz noche.